Segunda parte de la ley del uno en la filosofía griega, y esta vez vamos a hablar de Heráclito. Como ya mencioné en el video pasado, los primeros filósofos fueron los de la escuela de pensamiento de Mileto, y ellos dieron el comienzo de lo que era la investigación razonable o lógica de lo que era esta realidad, y quien siguió en todo esto fue el conocido como Heráclito. Ahora, Heráclito, también como expliqué en el video pasado, es quien es mencionado en la ley del 1, al igual que Tales, quien ya hablamos que comenzó básicamente toda esta línea de pensamiento. Y Heráclito es quizá uno de mis favoritos por su manera de ser, por su personalidad y por lo que percibió o vio a través de sus visiones, lo cual vamos a adentrar un poco en este video. Y sobre todo por lo que es la escuela de pensamiento de la antigua Grecia. Van a ver, conforme vamos pasando, que Heráclito, por su manera de ser, contribuyó a lo que era el pensamiento de Platón, quien fue el primero en unificar en esencia toda esta avalancha de ideas y de pensamientos de cómo funcionaba la realidad, y tuvo una gran influencia en Platón. Al mismo tiempo, hizo que otro conocido como Parménides, que va a ser el próximo que vamos a cubrir en el siguiente video, también diera el otro lado, o el lado opuesto de lo que fue Heráclito, y también causó otro tipo de avalancha. Entonces, en lo que era la era presocrática queriendo decir antes de Sócrates, todos esos pensamientos o esos pensadores en aquel entonces tuvieron influencia de lo que fue la escuela de Mileto, como ya cubrimos en el video pasado, y de Heráclito también en la manera como pensó. Entonces, vamos a empezar con lo primero que tengo de Heráclito, que como van a ver, Heráclito era conocido como el oscuro o enigmático, y hay buenas razones por esto y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Era el próximo en su línea para el reinado de Éfeso, y esto tiene sentido, y tiene sentido dentro del contexto que lo quiero poner, pero ya lo vamos a explicar. Sugirió que el logos o razonamiento permeaba la realidad, ordenando y estructurando todos. Logos es una palabra que nosotros conocemos también, y la voy a explicar también dentro del contexto de Heráclito. Las masas eran ciegas al logos por sus concepciones del ser aparente. Esto es otro detalle que describe su personalidad. Dijo que no había manera de enseñar el logos, y esto va a ser muy importante para lo que vamos a empezar a sacar de Heráclito. Y dijo también que el logos se podía discernir individualmente si uno buscaba internamente. Entonces ya aquí tenemos un perfil bastante claro de lo que fue Heráclito. Primero, conocido como el oscuro o enigmático, porque ya van a ver la razón y va a tener sentido. De hecho, muchos de nosotros que hablamos de metafísica y de filosofía y tratamos de unir muchos conceptos que tienden a ser separados, porque Dios libre, por así decir, que uno quiera unificar pensamientos de la humanidad y ya se empieza a ver como una especie de conflicto o debate o argumento muy grande. Entonces él, por esa razón, fue muy enigmático y conocido también como el filósofo llorón. Pero a mí me parece que fue por su frustración de no poder expresar lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba viviendo, lo cual es algo, de nuevo, a lo cual muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a través del tiempo por ser quienes somos. Y estoy quizás conceptualizándolos a ustedes, pero creo que ustedes se identifican con esa idea. En cualquier caso, para seguir con Heráclito, fue el primero en línea para el reinado de Éfeso. Tenía, al menos eso es lo que dicen, no tenemos mucha feasibilidad de que eso era cierto, pero sí se sabe que Heráclito era al menos una persona en una posición bastante alta en la sociedad, y no es ni siquiera importante si era siguiente en línea para el reinado. Lo importante es que él rechazó eso, porque él tenía una aversión hacia las masas, hacia la gente, y él dijo: ¿para qué yo voy a querer gobernar gente que no aprecio? Y él no los apreciaba, como ya dije en la diapositiva, porque las masas eran ciegas al logos, y el logos, él sugirió que era el razonamiento. Antes de seguir hablando del perfil de Heráclito, vamos a hablar de lo que era el logos. El logos para él, de nuevo, esto no es el logos que nosotros conocemos en la ley del 1, pero ciertamente fue lo que influyó a los gnósticos más adelante para crear la idea del logos.
y también lo que nosotros conocemos en la ley del uno como el logos, o el mismo Jesús habló del logos, él siendo la representación del logos aquí en la tierra. Pero el logos era el razonamiento, y era un razonamiento que permeaba toda la realidad. En pocas palabras, Heráclito aquí estaba hablando de lo que era la inteligencia detrás de todo, que la inteligencia era lo que estaba ordenando y estructurando la realidad. Existía una inteligencia detrás de todo, o por debajo, por encima, alrededor de todo, que era que permeaba la realidad, ordenando y estructurando todo. Esto es una manera muy, pero muy vaga de poder decir que el concepto que nosotros conocemos ahora como infinidad inteligente, que es ese potencial infinito inteligente, queriendo decir que tiene la capacidad de poder crear y formar todo lo que conocemos como realidad. Entonces, él sentía una aversión muy grande hacia las masas, como ya dije, porque no podían concebir el logos, no lo podían ver, y vivían de manera muy egoica, como vamos a ver, que es una de las cosas que él dijo. Y él dijo también que no había manera de enseñar el logos. En pocas palabras, no había manera de poder expresar lo que era el logos. No había manera de explicarlo de una manera que se pudiera entender, sino que el logos se podía discernir individualmente si uno buscaba internamente, si uno buscaba dentro de sí. Y esto es algo que caracteriza muchísimo a Heráclito, y me fascina, por supuesto, que se tenga este conocimiento de él a esta altura, porque se ve que estaba buscando dentro de sí mismo las respuestas que él necesitaba. Entonces, vamos a pasar a las otras partes de Heráclito, donde Heráclito, también a diferencia de sus antecesores, arribó a su sistema por contemplación interna, muy diferente a los demás que estaban basados en sistemas anteriores o se guiaban por otras personas. Su sistema estaba basado en 3 principios, los cuales vamos a cubrir aquí, que era que todo está en cambio continuo. El mundo es una llama perpetua y la guerra o conflicto es el padre de todo. Esto lo vamos a explicar también a profundidad. Dijo que no se puede entrar 2 veces en el mismo río. Y finalmente en esta parte de la diapositiva, el fuego era la esencia de la realidad, de una manera simbólica, por supuesto, que mueve y cambia todo. Entonces, Heráclito, a diferencia de sus antecesores, buscó todo internamente, como ya vimos en la diapositiva anterior. La búsqueda del logos estaba internamente. Pasaba mucho tiempo contemplando lo que era la realidad y encontró en sí mismo el conocimiento que empezó a poder compartir con los demás. Pero en su frustración de poder compartirlo, se dio cuenta de que era difícil y que era imposible, y por eso se daba cuenta de que las masas estaban dormidas, por así decir. Así que podemos empezar a ver el por qué Heráclito era tan enigmático o era tan oscuro, como le decían, porque era frustrante para él poder intentar explicar todo esto de la manera como lo estaba percibiendo. Su sistema estaba basado en 3 principios. Bueno, el primero es que todo estaba en cambio continuo. Y esto es algo que iba a incomodar un poco a Parménides y también a Platón más adelante, porque creaba una especie de nihilismo epistemológico, lo que quiere decir que no existía la manera de poder crear certeza de nada, porque si todo estaba en cambio no había nada que fuera real o no había ninguna verdad absoluta, porque todo estaba cambiando. Y esto, por supuesto, Platón lo terminó de unificar en su teoría de las formas o de ideas, pero Heráclito fue el primero que empezó a hablar de esto en cuanto a que todo estaba en cambio continuo. La realidad, la naturaleza no podía estar estática, siempre estaba cambiando algo, nunca podía ser lo mismo, y así lo vemos, siempre todo está en constante cambio. Por eso es que él dijo, y fue conocido por su frase de que ningún hombre puede entrar 2 veces en el mismo río, porque el hombre no es el mismo hombre, ni tampoco es el mismo río. Yo creo que esta fue la mejor manera en que él pudo expresar lo que quería decir, porque no se trataba simplemente del ejemplo de que sí, o sea, no somos las mismas personas porque envejecemos un poco la segunda vez que entramos, y tampoco porque el río no es el mismo por el diferente agua que pueda tener, sino porque todo en realidad está en constante cambio. Si se dan cuenta y lo profundizamos, a eso es lo que Heráclito se refería, que el cuerpo sí va cambiando constantemente, así como un árbol, como un animal y como el aire, el planeta, los días, lo que sea.
y eso también aplicaba, por supuesto, a toda la realidad. El mundo es una llama perpetua, es algo que quizás se malinterpretó, estoy seguro que se malinterpretó en muchas escuelas de pensamiento, pensando que decían que el fuego era, así como habíamos hablado, el arque que hablaba Tales y que Anaxímenes también decía que era, bueno, Tales explicó que era el agua, Anaxímenes dijo que era el aire, y dicen que Heráclito estaba pensando que era el fuego, que era el arque, pero en lo absoluto le estaba diciendo eso. De nuevo, la idea es que era simbólica lo del fuego, porque el fuego está en constante cambio, a pesar de que parece estar, o sea, una llama permanente, está en constante cambio. Entonces, por eso es que utilizó el fuego como simbólico, y que el mundo, o sea, toda la realidad, era un fuego constante, una llama perpetua. Lo tercero, su tercer principio, era que la guerra o conflicto es el padre de todo. Esto por encima simplemente suena que, bueno, todos estamos destinados a la guerra y todo lo demás. No tiene nada que ver con eso y lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Así que manténganlo en mente porque es muy importante, sobre todo para entender cómo en ese entonces Heráclito podía tener la idea de que el conflicto en realidad estaba a la base de toda la realidad. Y aquí vamos a ver un paralelo enorme con lo que conocemos, no solamente en la ley del uno, sino en física cuántica como tal. La otra parte de Heráclito es que los estoicos, quienes salieron no de Heráclito, no de otros filósofos, identificaron el fuego con el logos. Esto es importantísimo mantenerlo en mente, porque la percepción del fuego o del logos con el fuego, al menos simbólico, como lo decía Heráclito, es impresionante cómo describe la realidad. También dijo que el alma del hombre es fuego, por supuesto, y veía la guerra o conflicto como bueno, a diferencia de otros filósofos, que la lucha es justicia, dijo él. Todos los objetos están en constante conflicto por fuerzas opuestas. Vamos a dejar eso de último para terminar con Heráclito ahí, porque esto es todo lo que tenemos de él. Pero para describir esto, primero los estoicos identificaron lo que era el fuego. Los estoicos fueron otro tipo de filósofos, otra escuela de filosofía más adelante, que identificaron el fuego de Heráclito con el logos. Los dos tenían la misma idea. El logos para ellos era esa inteligencia también que movía todo. Ya aquí es donde Ra utiliza el logos como un ejemplo de lo que es la inteligencia como tal de la galaxia, de la estrella y por supuesto de nosotros aquí, que somos sublogos en esta realidad. Entonces, para ella es importante sacar un buen paralelo y ver cómo Heráclito fue influenciado por lo que era la Confederación, y para describir también que el alma de nosotros es fuego, porque también está en constante cambio. La guerra o conflicto, como se puede malinterpretar en realidad lo que él quería decir en este sentido, y vamos a ver por qué él dice que la lucha es justicia, es que todos los objetos están en constante conflicto por fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas. La guerra es necesaria en el sentido no el físico que nosotros le damos, la interpretación de matarnos el uno al otro como lo conocemos, aunque ha sido necesario por alguna razón en esta realidad. ¿Quiénes somos nosotros para verlo? Pero a lo que él se refería en realidad era a las fuerzas opuestas que existen en la naturaleza. Sabemos que la guerra es necesaria, o el conflicto, o la repulsión que causa, eso es lo que es la resistencia entre el polo positivo y el negativo para que pueda existir. Si no existe. Si una gana sobre la otra, ambas se destruyen. Entonces, esa fuerza, como dice, fuerzas opuestas tienen que existir. Y ese conflicto que aparentemente nosotros vemos entre el positivo tratando de ganarle el negativo al positivo, es lo que permeaba toda la realidad. Entonces aquí ya podemos ver el avance filosófico que tenía Heráclito, nada más que para poder conceptualizar esta idea de que existían fuerzas opuestas que creaban toda la realidad. Y en base a esto se crea lo que es todo lo que conocemos como nuestro mundo. No es nada más nuestro mundo, sino todas las densidades de conciencia. O sea, aquí podemos extrapolar. No estoy diciendo que Heráclito lo vio de esta manera, pero quién sabe. Al menos la idea, el concepto de que todo debía estar en constante conflicto era una parte de poder asumir que la realidad era así y que estaba bien que fuera así. Solamente que éramos nosotros los que percibíamos eso. Bueno, ahí me estoy extendiendo yo más de lo normal,
Pero esta fuerza de polaridades existe en toda la creación hasta la sexta densidad, que es donde se pierde la polaridad. Nosotros que estamos familiarizados con la ley del 1 podemos entender ese concepto y fue fascinante poder encontrar todo esto en cuanto a Heráclito. Ahí pueden ver por qué Ra mencionó a Heráclito como uno de los filósofos que fue influenciado por esta impresión telepática que la Confederación hizo y los conceptos como tales. También podemos ver en la parte humana de Heráclito el por qué es conocido como el filósofo llorón o el filósofo enigmático, porque hablaban muchos acertijos para la cultura en aquel entonces, que no podían conceptualizar lo que él decía, porque era difícil explicarlo. Es difícil explicarlo incluso ahorita. No, nos cuesta mucho explicar esos conceptos, pero bueno, todos somos lo que somos herencia de Heráclito. Herencia de Heráclito, tiene sentido. Así que bueno, eso es todo lo que tengo de Heráclito. Espero que les haya gustado los paralelos que hay en cuanto a la ley del 1 y lo que hablaron en aquel entonces estos filósofos. Hasta ahora tenemos a Heráclito. En el próximo video vamos a hablar sobre Parménides, quien le dio la vuelta a todo y causó una sacudida en cuanto al pensamiento filosófico viniendo de Heráclito. Y va a encontrar que va a ser un poco confuso, pero lo importante es sacar lo que él contribuyó a todo esto. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video, que es Parménides.